Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Cabrera y en este video vamos a explorar la librería de React Router DOM, que nos va a permitir navegar entre páginas al puro estilo de una aplicación SPA o Single Page Application, es decir, sin recargar la página, con un comportamiento similar al de una aplicación nativa. Veremos varios temas desde lo más sencillo hasta cosas un poco más complejas, pero que son indispensables en cualquier aplicación. Comenzaremos con rutas y componentes básicos de la librería. Veremos cómo manejar el error 404, redirecciones, entre otras cosas. Veremos los componentes link y nablink, que nos ayudará a crear enlaces para hacer las navegaciones al estilo SPA y también poder agregarles estilos en caso que sea necesario cuando estén activos. Veremos parámetros de las URLs, cómo podemos crear rutas que reciban parámetros, cómo podemos leer esos parámetros también. Veremos cómo trabajar con parámetros de tipo query, que se manejan de una forma un poco diferente, cómo poder leerlos y cómo poder actualizarlos. Veremos la autenticación, la técnica que nos propone el React Router DOM para trabajar con la autenticación, y finalmente vamos a ver cómo trabajar con routers anidados de 2 y 3 niveles. Con eso me refiero a tener un router dentro de un router dentro de un router. Creo que estos conceptos son básicos para entender bien cómo se utiliza esta librería para poder crear casi cualquier tipo de aplicación del día a día. Espero que te guste y te sirva. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, para ello abrimos la terminal y nos vamos al escritorio con sede desktop. Allí creamos un nuevo proyecto mediante npx create react app, espacio y colocamos el nombre de la aplicación, que sería en este caso router app. Enter y comenzará a descargarse la estructura del proyecto. Y una vez ha finalizado podemos ver el directorio del proyecto en el escritorio. Vamos a abrirlo en la terminal con cd espacio, arrastramos la carpeta y luego presionamos Enter. Y una vez dentro, presionamos Code espacio punto, Enter, y se abrirá el editor de código, en este caso el Visual Studio Code, con el proyecto de Router App. Ahora en la terminal vamos a levantar el servidor de desarrollo mediante el comando yarn start. Y ya se estará ejecutando el servidor de desarrollo. Ahora vamos a limpiar el proyecto dejando solo los archivos que vamos a utilizar. Borraré todo dejando solamente el index.js, el index.css y el app.js. Ahora nos vamos al index.js, borramos la importación del paquete de analíticas, estas líneas donde lo invocamos, quitamos el modo estricto, aquí colocamos una coma, guardo y cierro. En el index.css voy a borrar todo, guardo y cierro. Y en el app borro las importaciones y voy a retornar simplemente un div que tenga un h1 que diga app. De vuelta al navegador, comprobamos que se esté cargando correctamente el app y ahora vamos a abrir una nueva terminal. La abriré en el Visual Studio Code y ahora con yarn add vamos a añadir la dependencia o el paquete React Router DOM. Se instala muy rápidamente y podemos verificar que está en el package JSON. Voy a cerrar la terminal y aquí entre las dependencias podemos encontrar ahora el React Router DOM. Cierro este package y ahora sí comenzaremos con este proyecto. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un componente que va a tener la información del router. Para ello, dentro de src, creemos un nuevo directorio que se llame routers. Y allí vamos a colocar el router principal de la aplicación. Llamémoslo, por ejemplo, AppRouter. Creemos un componente con RFC, utilicemos el snippet, colocamos un h1 que diga AppRouter. Actualmente ya no es necesario importar React, pues Create React App ya hace ese trabajo de fondo. Y vamos a cargar este AppRouter en nuestro app. Borro este h1, copio el componente y con control espacio me permite importarlo, enter y aquí lo tengo. Si guardo debería renderizar correctamente el router app. Perfecto, cerraré el app y vamos a trabajar ahora en el app router. Básicamente este router será el encargado de renderizar una página u otra, o mejor dicho, un componente de una página o de otra, de acuerdo a la URL que esté solicitando en el momento el usuario. Y para ello vamos a utilizar algunos componentes que nos ofrece la librería. Vamos a importar de React Router DOM un componente llamado Browser Router. Sería el componente principal de la librería y al llamarlo estaremos creando un nuevo router. Y dentro podríamos definir las rutas de nuestra aplicación. Es muy acostumbrado agregarle un alias a router. De esta forma, en lugar de utilizar todo el nombre del componente, utilizamos simplemente el alias para llamarlo. Ahora vamos a crear algunas rutas. Y lo haremos mediante otro componente llamado route. Este componente debemos importarlo de aquí de React Router DOM. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, supongamos que yo quiero renderizar un texto que tenga
un H1 que diga about. Y lo quiero hacer cuando nosotros entremos a la URL /about. Voy a duplicarlo y supongamos que queremos hacer algo muy similar, pero ahora vamos a querer entrar, digamos, a contact cuando entre a la URL /contact. Guardamos y revisemos qué pasa. En el navegador vemos que en la ruta raíz no me está renderizando nada, pero si entramos a la URL /about, me renderiza ese H1 que dice about, y si entramos a contact, también renderiza lo que yo le indiqué, que es ese H1 que dice contact. Para poder renderizar en la ruta raíz, que vimos que actualmente no aparece absolutamente nada, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a duplicar de nuevo esta ruta. Y de esta forma, con un slash, le indico que apunte a la URL raíz. Y en la raíz, muéstrame home. Y aquí veremos un comportamiento bastante interesante. Voy a cargar simplemente la ruta raíz. Solamente carga home. Pero cuando me voy a contact, observa que carga las dos rutas. ¿Y por qué sucede esto? El funcionamiento por defecto del React Router DOM es que cuando busque una ruta, va a comprobar si la URL coincide. Si nosotros entramos, por ejemplo, a /contact, va a coincidir en esta segunda ruta y va a coincidir también en esta tercera, porque los primeros caracteres de la ruta son iguales. Por lo tanto, estamos viendo los dos componentes porque los dos los satisface dicha ruta. Hay un componente del React Router DOM que nos va a permitir que se cargue solamente el contenido de una ruta y no se vayan a cargar varias a la vez, y ese componente se llama switch. Voy a envolver a las rutas en las que quiero que elija. El switch lo que va a hacer es que cuando lea la primera ruta, en caso que entre, pues ya no va a tomar en cuenta las demás. Por lo tanto, si entra a contact, ya no va a buscar más rutas, no va a buscar el home, por ejemplo. Aunque coincida, solamente va a utilizar el contact. Guardo y vamos a probar. En la ruta raíz carga el home. En la ruta del contact carga el contact. Y en el about carga el about solamente. Observa que si yo comento el switch, hay dos rutas que satisfacen esta URL. Por lo tanto, se muestran las dos. Y el objetivo del switch no es más que seleccionar una única ruta para mostrar de este conjunto. Y ya funciona como nosotros quisiéramos. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es el orden de declaración de las rutas. Y es que las rutas tienen que ir de más específico a más general. ¿Y esto por qué? Fíjate que hasta el momento está funcionando como queremos. Pero ¿qué pasa si esta ruta general la coloco al principio? Observa que si escribimos about, nos vamos al home. Vamos a probar con contact. También nos vamos a ir al home. Y con la ruta raíz también nos vamos al home. ¿Y eso por qué sucede? El switch nos está ayudando a discriminar una sola ruta, pero va a discriminar la primera que haga match o la primera que concuerde con la URL que se está solicitando. Y esta URL concuerda. Así hayan cosas distintas después, con que la URL concuerde con el principio ya va a hacer match y ya la va a mostrar. Por lo tanto, lo recomendable es colocarla al final. De esta forma, primero va a revisar las rutas más específicas como about, contact, y si no es ninguna de esas dos, va a revisar esta y va a entrar. Vemos que aquí sí funciona como deseamos. En la ruta de home entra correctamente y en la ruta de contact también entra correctamente. Y lo mismo va a pasar con about. Ahora, algo que nosotros podríamos hacer también, digamos que la queremos dejar aquí arriba. Vemos que en el contact nos está cargando el home, vuelve el error. Nosotros podemos indicarle un atributo a la ruta llamado exact, con el cual vamos a indicar que esta ruta tiene que ser exacta. Es decir, que para poder cargar el interior de esta ruta, vamos a necesitar llamar exactamente a la ruta raíz. Entonces, si entramos a contact, va a entrar correctamente. Si entramos a about, entra correctamente. Y si vamos a la raíz, carga el home correctamente. Y observa que aquí estamos colocando una ruta muy general arriba, pero como estamos indicando que es exacta, esto ya no importa tanto. También podríamos hacer las dos cosas, dejarlas más específicas arriba y dejarla exacta, y tendríamos dos formas de validar que esto realmente ocurra como nosotros deseamos. Algo que también puede ser muy interesante es crear una página de error 404. Esto va a ser una página que se muestre cuando intenten acceder los usuarios a una URL que no existe dentro de nuestra planificación del sistema. Por ejemplo, imagina que nosotros somos un usuario que accede
al dominio /hola. Esta URL no la tenemos definida, por lo tanto fíjate que básicamente no se renderiza absolutamente nada. Sería muy bueno enviar un mensaje al usuario indicando que esto es un error 404, la página no fue encontrada, y también podrías dejarle un mensaje que por ejemplo se redirige al inicio o a otra sección de la aplicación web. Para crear una página de error 404, lo mejor es hacerlo al final de todas las rutas. Va a ser una ruta que no es exacta, una ruta normal, y que vamos a acceder a ella a través de todas las rutas. Y eso lo indicamos con este asterisco. Para cualquier ruta vas a mostrar 404 not found, por dar un ejemplo. ¿Y por qué te digo que esta ruta debe estar al final? Recuerda que nuestro switch va a discriminar de arriba hacia abajo a qué ruta va a entrar. Si nosotros la colocáramos arriba, al poder acceder desde cualquier URL, las demás rutas simplemente se ignorarían. Por lo tanto, necesitamos leer previamente todas las rutas y si ninguna coincide, muéstranos la página de 404. Probemos. Observa que en /hola ya nos muestra 404 not found. Si vamos a la raíz, nos muestra el home. En contact nos muestra contact. Y en about nos muestra about. Sin embargo, si colocamos cualquier URL distinta, por ejemplo dinosaurio, ya nos muestra el error 404 porque esta página no existe. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear componentes específicos para cada una de las páginas de la aplicación. Así que vamos a ir dentro de SRC y allí vamos a crear un nuevo directorio que se llame Pages, por ejemplo. Actualmente tenemos definido 4 páginas, About, Contact, Home y Error 404, así que vamos a crear 4 componentes. About Page, Contact Page, Home Page, Not Found Page. Y en cada una de ellas vamos a construir un componente. Mediante RFC creamos un componente funcional y retornamos por ahora simplemente un H1 con el nombre del componente. Vamos a hacer básicamente lo mismo en Contact, RFC, borramos la importación, H1, nombre del componente. Lo mismo con el Home, creamos el componente. Y finalmente en Not Found. Una vez hecho esto, vamos a regresar al App Router y allí, en lugar de cargar estos H1s que nos están renderizando el texto que vemos a continuación, mejor vamos a colocar un componente que se encargue de mostrar la página en sí. En el caso de About, vamos a mostrar About Page. Para autoimportarlo, nos situamos al final de la palabra, presionamos Control espacio y nos ofrece la autoimportación. Presionamos Enter y vemos como allí se ha importado correctamente. Recuerda que para ayudar al editor de código a encontrar el archivo para importarlo, es muy útil tenerlo abierto en una pestaña diferente. Vamos a hacer lo mismo ahora con Contact. Vemos que nos ofrece autoimportar, Enter y allí está. Vamos a hacer ahora lo mismo con Homepage. Autoimportamos. Allí está, cerramos y finalmente con Not Found Page. Vemos que ahora se carga efectivamente el Home, se carga Contact, se carga About y en el caso de una URL distinta se carga el 404 Not Found. Ahora, una de las cosas que suele tener cualquier aplicación es un menú en el cual se pueda navegar entre rutas, así que vamos a crear un menú, específicamente un navbar. Vamos a crear un componente dentro de SRC en la carpeta Components y se va a llamar navbar.js. Creemos el componente y aquí devolvamos un H1 que diga navbar. Ahora vamos a importarlo desde donde queremos que se muestre. Vamos a volver al router. Digamos que queremos mostrar el navbar para todas las rutas. Entonces, fuera del switch, dentro del router, vamos a colocar ese componente en navbar. Control espacio, autoimportamos, verificamos que allí está correctamente y observemos que en cualquier página se va a mostrar el navbar. Aquí estoy en la de 404, se muestra en la de Home, se muestra en la de Contact. Básicamente el router va a renderizar el navbar y después va a comprobar con el switch cuál de las rutas se cumple y de la que se cumple renderizará su componente. Observa que quien controla la renderización básicamente es el switch y algo que tienes que saber es que nada nos impide tener distintos switch.
Por ejemplo, lo voy a duplicar y voy a guardar. Y observa que al tener dos switches, el primero se encargará de discriminar un componente a renderizar y el segundo es totalmente independiente y también discriminará otro componente a renderizar. Por lo tanto, aquí estaríamos viendo dos contact page en la página de contacto. En la página de home veríamos dos home page, cada uno generado por un switch distinto. Claro, lo usual es solamente trabajar con uno, pero ya sabes que esto puede funcionar en caso de que lo necesites en alguna implementación. Y a continuación vamos a trabajar con el navbar. Vamos a crear un menú de navegación para poder ir navegando, valga la redundancia, entre las distintas URLs. Convirtamos este edit en un nav, algo que no es necesario, pero semánticamente sería un poco mejor. Y vamos a crear una lista. Dentro de la lista vamos a colocar distintos elementos LI, donde cada uno va a tener un enlace con el cual vamos a acceder, por ejemplo, al home. Y este enlace va a apuntar por medio de href a la ruta raíz. Voy a duplicar esto dos veces y aquí voy a colocar un enlace que vaya a about, apuntando a /about, también a contact, apuntando a /contact. Vuelvo al navegador y cuando le dé clic a cualquiera, pues va a ir navegando entre la página de about, de contact y de home. Sin embargo, quiero que te fijes en algo y es en el título de la pestaña en la cual estamos cargando. Observa que al dar clic en cualquiera e intercambiar, se recarga la página completamente. Y esto no es el comportamiento que nosotros quisiéramos para nuestra aplicación, ya que cuando utilizamos librerías como React es porque queremos hacer una single page application o por lo menos tener este comportamiento muy parecido al de las aplicaciones nativas, en el cual cuando nosotros hacemos un cambio de vista, por ejemplo de home hacia contact, que sea prácticamente instantáneo o con un movimiento muy suave, que no tenga el usuario esta sensación de que la página se está recargando, como en las aplicaciones web tradicionales. Para ello, la librería React Router DOM nos ofrece un componente para dotar a los enlaces de esta funcionalidad. Vamos a importar del React Router DOM el componente llamado link y se lo vamos a colocar al enlace de home por ahora. Y el href lo vamos a cambiar por un to. Los otros dos enlaces vamos a dejarlos igual. Ahora en el navegador observa que si nosotros navegamos hacia about o hacia contact, se refresca la página completa. Pero cuando vamos hacia home, el enlace que está utilizando la etiqueta o el componente link, fíjate cómo no se recarga y se siente una experiencia mucho más fluida. Revisemos de nuevo, se recarga, pero en home no se recarga. Ahora vamos a cambiar ambos enlaces por un link. Y aquí en href lo cambiamos por un to. Guardamos, navegamos entre sí y vemos como toda esta navegación se realiza sin necesidad de recargar la página. Algo que también es muy común en la mayoría de los sitios web y es muy útil es que de alguna forma al usuario se le indique qué URL es la que se encuentra activa dentro del menú de navegación. Por ejemplo, vamos a cambiarle el color del texto y el fondo a los enlaces, siempre y cuando estemos en la respectiva URL. Para ello vamos a ir al index.css y vamos a crear esa clase que podemos llamar, por ejemplo, active. Vamos a colocarle un background crimson y un color white, o el que tú quieras. Ahora de regreso en el navbar voy a seleccionar las tres etiquetas link y le voy a colocar el parámetro ActiveClass. Y aquí colocaré el nombre de la clase que queremos que se agregue al elemento, siempre y cuando esté activa dicha URL. Pero para que este atributo funcione, no podemos utilizar este link común y corriente. Vamos a necesitar otro componente llamado navlink. Este sí dota dicha funcionalidad, ya que si utilizamos estos links, vamos a observar que prácticamente nada ha cambiado. Siguen funcionando salvo el tema de la clase activa. Pero si cambiamos estos componentes por un navlink, vamos a observar que ahora sí se marcan, pero tal vez no como quisiéramos. Vemos que el home se marca también en about y en contact. Y este problema nos puede resultar un poco familiar. Y es que el componente lo que comprueba es si la URL hace match o coincide con la URL a la que vamos a enviar al presionar en el enlace. Entonces, la ruta del home coincidiría prácticamente con todas. Para ello, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente.
agregamos el etsat. De esta forma el home solo se va a resaltar cuando coincida exactamente con la ruta raíz. Fíjate que ahora en About no se marca, en Contact tampoco, solamente en la ruta raíz se va a resaltar el home. Si bien lo deseas, puedes realizar lo mismo con todas ellas. Este pareciera ser un comportamiento que es natural hacerlo para todas las rutas. Lo que sucede es que si nosotros tuviéramos rutas hijas, como por ejemplo algo tipo About, más información o cualquier cosa que se te pueda ocurrir, si nosotros lo dejamos en exacto, el link no se va a resaltar si nosotros estuviéramos en una ruta como esta. Pero si no lo tuviéramos exacto, sí se resaltaría si estamos en una ruta como esta. Esa sería la diferencia. Por ahora voy a dejarlo exacto. Conforme avance el video, esto lo vamos a ir modificando un poco. Algo que también me gustaría que vieras en este momento es que si nosotros nos vamos a la consola, al inspector de elementos, aquí tenemos un error y es porque no es ActiveClass, es ActiveClassName. Funciona prácticamente de milagro, hasta esta es la forma correcta de escribirlo. Recargo y ok, aquí tenemos solamente un warning que nos dice que ya no estamos utilizando el link, entonces podemos eliminarlo. Bien, ya no tenemos el error. Ahora lo que quería mostrarte era en el inspector de elementos. Si aquí nosotros seleccionamos cualquiera de estos enlaces, vamos a ver lo que se está creando dentro del LI realmente es un anchor tag, una etiqueta de enlace. Esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de realizar un diseño. Voy a cerrar los demás archivos, el index.css, los componentes, y me voy a quedar simplemente en el app router. Vamos a simplificar un poco esto, escribiendo las rutas, cada una de ellas, de una forma un poco más compacta. Como normalmente en estos archivos tenemos una cierta cantidad de rutas, siempre es bueno ahorrarse algunas líneas para poder leer rápidamente. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta ruta de About. ¿Cómo podemos escribirla de una forma más compacta? Podemos llamar al componente que se cierra el mismo, indicar el atributo path que lea la ruta /about, pero en otro atributo llamado component, vamos a indicarle que renderice el componente about page. De esta forma, esta línea sería equivalente a estas tres y ya podría borrarlo. De igual forma, voy a duplicarlo otras 3 veces para que apunte a contact y cargue el contact page. De igual forma que apunte a la raíz y cargue home page. Y finalmente, que apunte a cualquier ruta al final y cargue la página de error 404. Y de esta forma ya queda bastante más compacto. También recuerda que todas las rutas excepto la de error 404 deben ser exactas para garantizar que no hayan colisiones entre ellas mismas. Si volvemos al navegador, comprobamos que podemos navegar entre todas las rutas y no tenemos errores en la consola. Una vez hecho esto, ya podemos pasar a la siguiente sección. A continuación veremos cómo crear una ruta con parámetros. ¿A qué me refiero exactamente cuando digo parámetros? Voy a duplicar alguna de estas rutas. Vamos a decirle que cargue una página que se llame Profile Page. Cuando vayamos a Profile, / y un nombre de usuario, como por ejemplo Luis50. Nótese que este nombre de usuario puede cambiar. Por ejemplo, puede ser Jenny55 o el de cualquier usuario, pueden ser muchísimos. Por lo tanto, no sería viable crear una ruta para cada uno, sino que tendríamos que de alguna forma indicar que esto va a ser una variable. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a decir que aquí lo que vamos a pasar es el username, pero que esto va a ser una variable y lo indicamos con estos 2 puntos. De esta forma, si visitamos la URL profile Luis50, este componente va a reconocer que tiene el formato correcto y va a entrar al componente Profile Page que aún no hemos creado. O si aquí escribimos cualquier otra cosa, otro user, de nuevo va a reconocer que tiene la estructura correcta y por lo tanto va a volver a cargar ese Profile Page. Ahora vamos a crear ese componente. Dentro de Pages vamos a crear el componente Profile Page. Mediante RFC vamos a cargar la estructura del componente, borramos la importación y aquí vamos a colocar un H1 que diga Profile Page. Colocamos algo como 2 puntos y aquí más adelante vamos a imprimir el nombre de usuario. Ahora en el App Router tenemos que importar el componente. Con control espacio autoimportamos, vemos que ahí esté, guardo y vamos a comprobar. Vemos que podemos navegar entre todas las rutas
Y si ahora nos vamos hacia Profile, Luis 50, por ejemplo, presionamos Enter y allí tendremos la página cargada correctamente. Si colocamos un usuario distinto, veremos que de igual manera se discrimina que la estructura de la ruta corresponde a Profile Page. Ahora observa que aquí le coloqué 2 puntos username y esto es porque la intención es ahora desde el componente recuperar cuál es el nombre de usuario que estamos pasando a través de esta variable y poderlo imprimir en pantalla. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Aquí en Profile Page vamos a importar desde React Router DOM un hook que nos va a ayudar con esta tarea, llamado useParams. Lo ejecutamos, recuerda que un hook solamente se puede ejecutar dentro de un componente o de otro hook. Vamos a colocar constParams igual a useParams. Esto me va a devolver un objeto que tenga los distintos parámetros que pueda tener la URL. ¿Y por qué digo los distintos parámetros si solo tenemos uno? Porque pueden ser más. Imagínate que aquí tenemos el username. Pero también queremos indicar una categoría. En este caso tendríamos 2 parámetros y este objeto params tendría 2 claves, una con category y una con username. Pero realmente eso no lo necesitamos en este momento, solo username. Así que como ya sabemos que esto es un objeto que guarda el username, vamos a desestructurarlo. Y aquí vamos a llamarlo mediante una sentencia de JavaScript para que lo imprima en pantalla. Si observamos, ahora cuando nos dirigimos a esta URL, se carga el componente, lee el parámetro y lo imprime en pantalla. Si llamara a Luis 50, también cargaría el perfil de Luis 50. En este caso, lo usual es leer el parámetro para realizar la respectiva llamada a la API que traiga la información de dicho usuario y poderla representar en pantalla. Y con esto finalizamos esta sección. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver cómo podemos manejar las rutas que tengan parámetros de tipo query. Y para ello vamos a crearnos una ruta nueva sobre la cual vamos a trabajar. Le asignaremos un componente aquí dentro de Pages que vamos a llamar Categories Page. Creamos un componente con un H1 y su nombre. También para localizarlo más fácilmente vamos a crear un enlace aquí en el navbar, duplicando uno anterior y vamos a decirle que cuando vayamos a Categories y le decimos que nos lleve a /categories a través de este link, pero esta ruta aún no la hemos definido. Por lo tanto, en el app router vamos a tener que copiar alguna ruta anterior y definir que para /categories nos cargue el categories page. Autoimportamos, revisamos que allí esté correcto y probamos. Podemos ir a Categories, Contact About Home. Lo que sí vamos a revisar es que cuando estemos en Categories vamos a querer enviarle un parámetro o más mediante una query. Por ejemplo, digamos que la categoría es un componente que maneja varias pestañas. Por lo tanto, puede tener un parámetro que se llame tab, que diga tab 1, tab 2, tab 3 o puede tener incluso un nombre, como por ejemplo cocina, noticias, etc. Es un parámetro que le podemos indicar. Otro ejemplo muy común es en aquellos sitios donde tenemos paginación y queremos indicarla a través de la URL. Por lo general vamos a necesitar 1 o 2 parámetros. En el caso que sean 2, suelen ser algo tipo skip y limit, donde el segundo parámetro indica cuántos elementos queremos mostrar y el primero indicaría la posición de ese elemento en toda la colección. Es decir, si nosotros colocáramos skip 0, limit 10, estaríamos indicando algo como tráeme los 10 primeros elementos, que serían del 0 al 9. Si colocáramos aquí un 10, sería algo como tráeme los segundos 10 elementos del 10 al 19 y así sucesivamente. De esa forma podríamos traer solamente un pequeño grupo y no todos los elementos de la colección, tabla o en fin conjunto de datos. Si presiono Enter vemos que se sigue cargando porque estos son simples parámetros. Y estos parámetros existen básicamente para que podamos mediante una URL entrar a un estado exacto de una aplicación. Es decir, que si nosotros copiamos esta URL y la pegamos en una nueva pestaña, inmediatamente vamos a cargar el estado que tenga dichos parámetros. En este caso, el ejemplo sería con una paginación, pero puede ser cualquier cosa. Vamos a ver cómo podemos recuperar estos datos y posteriormente cómo podemos actualizarlos. Vamos a ir a Categories Page. Para acceder a los datos de la URL, vamos a utilizar un hook que nos permite acceder a esto mismo que acabo de mencionar. Así que voy a importar de React Router DOM
Vamos a traer el hook useLocation. Vamos a hacer una constante location que va a ser igual a useLocation. Ahora vamos a imprimir esa constante en consola. A ver qué es la información que nos trae. Y observemos que cuando voy a Categories se imprime en consola un objeto que tiene distintos parámetros: hash, pathname, search, state. Básicamente estos son los atributos que definen una URL, al menos para React Router DOM. Y uno de ellos es la query, a la cual podemos acceder desde el atributo search. Observa que si nosotros imprimimos aquí location.search, estaríamos imprimiendo esa query. Fíjate que si recargamos, en Categories se imprime la query, que es básicamente un string, una cadena de caracteres que nos indica desde el signo de interrogación en adelante cada uno de los parámetros de la URL, pero sería mucho más interesante poder acceder fácilmente a cada uno de los valores, a skip o a limit. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, voy a colocar const query y va a ser igual a una instancia de new URL search params, y a esto tengo que pasarle un string de una query, que sería algo como skip 0 y limit 10. Pero claro, estarás diciendo, esto ya lo tengo, justo aquí, en location.search. Entonces, esto es lo que le voy a pasar. Y query se convertiría en una instancia de URL search params, que me va a permitir extraer los valores de este query string. Y ahora vamos a imprimir en pantalla qué es lo que tiene ahora este objeto query. Recargo y vamos a ver que aquí nos está imprimiendo un objeto, que es una instancia de URL search params. Si aquí observamos los métodos, vemos que tienen varios que podemos utilizar. Entre ellos está get, está set, está delete. Vemos que tenemos un método forEach que nos muestra que esta query es iterable, podemos recorrerla, pero en sí el que nos va a importar por el momento es este que se llama get, con el cual vamos a poder acceder a los valores de la query. Por ejemplo, vamos a decir que const skip va a ser igual a query.get skip. Y aquí vamos a imprimirlo por consola. Observa que ahora se está imprimiendo el valor 0. Si yo lo cambio, digamos, por 10. Si lo cambio, por ejemplo, por 10, ahora se imprime el 10. Y si lo cambio por 20, se imprimiría de la misma forma. Lo mismo puedo hacer para limit. Query.get limit. Y ahora, en lugar de hacer el console log, lo que voy a hacer es que voy a imprimirlos en pantalla. Y aquí los tendríamos perfectamente. De acuerdo a la URL en la cual entre el usuario, se mostraría unos u otros. Ahora debes tener en cuenta que el usuario puede o no enviar estos parámetros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no los envía? Observa que no se muestra absolutamente nada y esto puede ser perjudicial para tu sistema, porque normalmente estos parámetros servirían para construir una consulta a la API que traiga los registros correspondientes a estos valores de paginación, es decir, por ejemplo, los primeros 15 registros comenzando desde el primer elemento. Entonces debemos asegurar que si el usuario no manda nada, esto tenga un valor inicial. Por ejemplo, vamos a colocarle 0 al skip y 15 al limit, para que en caso que el usuario no indique estos parámetros, ya haya un valor por defecto. Observamos que al no indicar los parámetros de la query, aquí los tenemos. Sin embargo, voy a darle atrás para sí tener parámetros para nuestras pruebas. Ahora, algo que es muy común es querer modificar estos parámetros desde la misma aplicación. Por ejemplo, si estamos trabajando con paginación, pudiéramos tener un botón que sea el siguiente, con el cual al darle clic querramos traer los siguientes registros. Y nos gustaría que todo esto siga sincronizado con los parámetros de la query, si es que los estamos utilizando. Para ello vamos a asignarle aquí una función que se llame, por ejemplo, handleNets. Vamos a crearla aquí dentro del componente con handleNets, que va a ser una función de flecha que se ejecuta al presionar el botón. Por ejemplo, aquí tenemos el nets y al presionarlo vemos que se está ejecutando correctamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer para setear o actualizar esa query? Pues para ello vamos a utilizar el método set que vimos anteriormente en el prototype del objeto, cuando lo imprimimos en la consola. Aquí en query.set vamos a pasarle dos argumentos.
El primero será cuál de los atributos queremos actualizar y el segundo el nuevo valor que queremos pasarle. Digamos que queremos pasarle un 100 y digamos que aquí queremos pasar el limit a 200. Vamos a ver qué sucede. Y si aquí presiono Next, observemos que la función se ejecuta, pero la query sigue siendo 0 y 10 por más veces que yo lo ejecute. Y esto sucede porque yo necesito realizar una actualización a la URL. No me basta con modificar este objeto. Independientemente de las modificaciones que yo le haga, no va a hacer ningún cambio. Y una forma para actualizar esta URL es utilizando el History Push. Para ello vamos a importar desde React Router DOM otro hook llamado useHistory, que nos va a permitir, entre otras cosas, navegar entre distintas rutas. Por ejemplo, voy a inicializar este hook aquí en History, voy a escribir useHistory. Ahora con el History tendré acceso a distintos métodos, como por ejemplo el push. Digamos que yo quiero, cuando presione el botón, navegar a Contact. Probemos qué sucede. Al presionar en Next, vemos cómo nos vamos a Contact directamente. Las rutas podemos definirlas con un string o también con un objeto. En este caso, podríamos decir que se vaya al objeto ruta con el path name Contact. Observa que si estamos aquí en Categories, presionamos Next, sigue funcionando. Y este objeto nos permite definir más cosas de la ruta, como por ejemplo el search. Que si recuerdas, cuando imprimimos el location, esto era un string que tenía toda la query y comenzaba con un signo de interrogación. Y aquí podríamos pasarles distintos parámetros. Digamos que lo queremos redirigir a la ruta Contact, pero que tenga la siguiente query. Por ejemplo, sabor igual a chocolate y también color igual blanco. Si guardamos, vamos a observar que nos va a redirigir a esta ruta, pero con esta query. Tenemos un error y eso es porque aquí va es 2 puntos. Ok, ahora sí, si vamos a Categories y presionamos en Next, fíjate en la URL. Observa que estamos en Contact, pero ahora tenemos los parámetros que enviamos a través del objeto de ruta, sabor igual a chocolate y color igual a blanco. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estuviéramos aquí en Categories y quisiéramos dirigirnos a la misma ruta donde ya estamos, pero solo cambiando los parámetros de la query? Pues sencillamente no vamos a modificar el path name, lo dejaremos tal cual como ya está. Entonces, observa la URL, a lo que presionemos en Next, fíjate cómo cambia y se agregan los query parameters. Básicamente vuelve a navegar. Entonces, ahora tendríamos que aquí agregar la query que nosotros hemos modificado, pero no podríamos simplemente agregar esta query de esta forma, debido a que esta query pues es una instancia de URL Search Params y aquí necesitamos es un string, como lo enviamos anteriormente. Pero para esto disponemos del método toString que nos retorna exactamente esa cadena de caracteres con la query que nosotros necesitamos y que ya hemos actualizado. Vamos a probar. Aquí ya tengo algunos otros parámetros. Fíjate que cuando le doy en Next se agregan esos parámetros adicionales. Voy a entrar simplemente a Categories y observa que cuando le doy en Next cambia y se agrega el skip y el limit. Ahora, cuando estamos realizando una paginación, por lo general el limit se mantiene constante. Es mejor que dependa del tamaño de la pantalla o del tipo de dispositivo. Es decir, para un teléfono quizá queremos que traiga algunos cuantos registros, pero para un computador quizá queremos que traiga muchos más. Por lo general, para una paginación el skip es más que suficiente. Sin embargo, quería mostrarte que podemos trabajar con varios parámetros. Por lo tanto, aquí realmente no vamos a modificar el limit porque no hace falta. Con el skip va a ser más que suficiente. Para obtener el nuevo skip vamos a hacer una suma del skip más el limit. Porque yo necesito traer registros de 15 en 15 o de 10 en 10 o de 20 en 20. Cada vez que le vaya a Next, el primer registro va a ser 15 registros después en este caso, o el valor que tenga el limit. Si el primero fue el 0, me traerá el 0 al 14. Y la segunda vez necesito que me los traiga desde el 15. Sería del 15 al 29 y así sucesivamente. Por lo tanto, voy aquí a colocar skip 0 y ahora vamos a ver que al dar Next, ahora debería ser 15, pero tengo 0.15. Ya se ve un poco extraño esto. Si le vuelvo a dar Next, vemos como ahora tengo 0.15.15 y ya nos dimos cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí.
no está sumando, está concatenando. Y eso sucede porque esto que estamos extrayendo de la query es un texto, pero nosotros necesitamos un número entero aquí debajo. Por lo tanto, vamos a pasarlo a entero mediante parseInt y le pasamos ese valor. Y lo mismo hacemos con el limit, porque estamos sumando ambos. Ahora vamos a ver qué pasa. Voy a volver a colocar el skip en 0 y al presionar en nets vemos cómo se suman 15, 30 y así sucesivamente. Nuestra aplicación estaría leyendo este número para discriminar a partir de qué registro va a traer lotes de 15 categorías o cualquier cosa que estemos trayendo. Y así podríamos trabajar con Query Patterns. Ya con eso hemos terminado con esta sección y vamos a pasar a la siguiente. Llegó el momento de pasar a una de las secciones más interesantes que veremos en este video, que va a ser la sección de autenticación. Y eso es porque cuando comenzamos a trabajar con React, una de las preguntas que más se nos viene a la cabeza es ¿cómo rayos podemos hacer para crear un sistema de login? ¿Qué técnicas podemos utilizar para discriminar si un usuario está autenticado o no y mostrar una información o no mostrarla? Y en ese caso vamos a utilizar una técnica propuesta en el sitio web del React Router DOM y nos va a permitir manejar la autenticación de una manera sencilla. Para ello voy a comenzar creando algunas páginas que vamos a utilizar. Aquí en Pages voy a crear algunas páginas como Login Page, Register Page, Dashboard y puede ser, por ejemplo, Payments Page. Login y registro serían las típicas páginas en las cuales el usuario tiene un formulario para iniciar sesión o registrarse. Dashboard y Payments serían dos rutas que se tiene la intención que sean rutas privadas. Así que ahora vamos a comenzar rellenando estos componentes. Creamos en Login con RFC un componente que renderice un H1 que tenga Login Page. Hacemos lo mismo en Register Page, también en Dashboard Page y finalmente en Payments Page. Bien, ahora vamos a irnos al App Router para poder crear rutas a cada uno de estos componentes. Para ello me voy a copiar algunas de estas rutas, como por ejemplo esta. Y aquí vamos a decir que en /login se vaya a Login Page. Intentamos autoimportar. Allí está. Ahora en Register, que cargue Register Page. Cargamos las rutas privadas, que en este caso sería Dashboard Page, en /dashboard y también en /payments Page. Importamos y ahora vamos a crear un acceso a estas rutas en la barra de navegación. Con multicursores voy a copiar estas 4 rutas y con F1 voy a borrar y voy a ingresar al navbar.js. Allí voy a crear 4 nuevos enlaces, donde voy a crear multicursores, 4 también, borrar y pegar las rutas que copié anteriormente. Y aquí también las voy a pegar. Modifico el inicio, guardo y aquí podemos observar que tenemos el enlace cada una de ellas. Podemos entrar a Login, Register, Dashboard, Payments. Pero ¿cuál es la intención aquí? La intención es que Dashboard y Payments solo puedan ser accedidas si el usuario tiene iniciada una sesión. Aquí vemos que tenemos un error, voy a recargar, ya no sale, ok. Nosotros no deberíamos poder entrar a Dashboard o Payments a menos de que ya tenga la sesión iniciada. Vamos a utilizar la técnica que se muestra en la documentación del React Router DOM, que nos indica que nosotros podemos crear un componente particular basado en la ruta, pero que sea para rutas privadas. Es decir, nosotros queremos, por ejemplo aquí en el Dashboard Route,
crear un componente de este tipo. Dicho componente debe heredar la funcionalidad de la ruta, pero adicionalmente hacer una comprobación. Si el usuario no está autenticado, lo redirigirá a otra página, como por ejemplo el login, y en caso de sí estar autenticado, pues sí se mostrará normalmente. Vamos a comenzar intentando crear ese componente llamado Private Route. Vamos a crearlo por ejemplo en la carpeta Routers. Aquí vamos a crear ese componente privateroute.js. Creamos un componente con RFC y el objetivo del componente es retornar una ruta. Esta ruta será exacta si lo necesitamos, tendrá un path y también tendrá un componente. Esto lo tendremos a través de las props. Es decir, que nosotros podríamos indicar acá que esto sea exacto dependiendo de lo que venga desde las props. Props.exact, aquí nos va a traer lo que tenía ya props.path y aquí en component, props.component. De hecho, por ahora voy a borrar esto aquí y voy a dejarlo como las rutas que hemos venido manejando últimamente. Fíjate que aquí nosotros en el app router estamos llamando al componente private router, que lo voy a importar. Observemos que allí está. Ahora nosotros le estamos pasando a este componente que creamos 3 atributos. Con esos 3 atributos nosotros estamos creando una ruta y la estamos retornando. Realmente al llamar a este componente, esto al final lo que nos va a devolver es esto que tenemos aquí abajo, donde los datos de estos parámetros es lo que le estamos enviando al private route. Vamos a comprobar que esto realmente funcione. Vemos que no está cargándose porque no encuentra el componente route. Y es que en private route tenemos que importar route desde React Router DOM. Y comprobamos, vamos a cargar el dashboard que es el que modificamos. Y vemos que nos está mostrando. Y es porque aquí escribimos mal component. Ahora sí se está mostrando el dashboard. Perfecto. Ya vemos que está utilizando bien la funcionalidad. Ahora vamos a simplificarlo un poco. ¿Qué sucede? Que aquí realmente pueden ser hasta más properties. Entonces, ¿cómo podemos decirle que herede todas las propiedades? Mejor dicho, que todas estas props que le pasamos al private route, todas, absolutamente todas, se las pase al route. Y vamos a desestructurar las props. Y una vez hecho esto, este mismo efecto anterior se logra con esta simple sentencia. Y vamos a navegar. Y vemos que se está cargando el dashboard perfectamente. Y aquí viene la parte interesante. Nosotros vamos a comprobar la autenticación. Normalmente, para comprobar la autenticación sería un proceso en el cual enviarías una petición a la API, verificar si el token que tienes es válido o si las credenciales que tienes son válidas para generar un token, entre otras formas de autenticación, pero que te permita verificar que el usuario existe. Si el usuario existe, guardar dichos datos en un estado. Entonces, el final de todo este proceso sería tener un usuario que o sea nulo, que no haya ningún usuario porque no está autenticado, o que sí haya un usuario que tenga un ID y por ejemplo un username. Supongamos que es nulo, en este caso no debería autenticarse. Ahora supongamos que sí tiene valor, debería entonces mostrar el componente. Voy a colocar la sintaxis tradicional de la ruta para que sea un poco más entendible. Y aquí voy a cambiar este props para extraer el component. Pero aquí necesitamos mandarle los otros atributos como exact, como path, para conservar su funcionamiento correcto. Por lo tanto, vamos a desestructurar res. Este res va a contener todos los productos de las props, pero no va a contener los que se desestructuran por separado aquí mismo, como component. Es decir, aquí estaríamos enviándole todos los parámetros excepto component. Y la idea de esto es que podamos renderizar directamente component aquí debajo. Pero vemos que lo está tomando como una etiqueta y eso es porque para que React detecte que esto es un componente, la inicial debe ser mayúscula. Y para lograr esto tenemos que extraer el component pero darle un alias de component en mayúscula. Esto todo comentado, voy a verificar que siga funcionando. Recargo y vemos que sigue cargando el dashboard, o sea que está cumpliendo su función. Ahora vamos a comprobar si este usuario existe y si no existe, vamos a retornar una redirección, pero si existe, retornamos el componente. Entonces, una sentencia de JavaScript y vamos a preguntar, ¿existe el usuario?
En caso de existir, retornamos el componente. Pero en caso que no exista, vamos a retornar un redirect. Voy a presionar F1, formateo el documento, queda un poco mejor. Fíjate que si el usuario existe, ok, entrégame el componente como ya lo vienes haciendo. Pero si no existe, redirígeme ¿a dónde? Por ejemplo, al login. Si no tienes acceso, inicia sesión para poder entrar aquí. Ahora, este redirect tenemos que importarlo desde React Router DOM. Y aquí vamos a poder observar que si nosotros ahora vamos hacia Dashboard, se redirige hacia el componente. La ruta se redirige hacia /login porque no está autenticado. Sé que esto puede ser confuso, así que quiero que lo repasemos un poco más. Para ello vamos a volver al app router y vamos a hacer un redirect. ¿Qué sucede si, por ejemplo, nosotros queremos que al ir a una ruta, por ejemplo, sign in, se redirija automáticamente al login? Pues entonces nosotros necesitaríamos hacer un redirect, traer este componente que vendría de React Router DOM. Ya lo tenemos allí. Y aquí vamos a redirigir a /login. Es decir, si en la URL el usuario busca por su propia cuenta, este texto se va a redirigir al login. Entonces vuelve a hacer el proceso de buscar la ruta login y carga este componente. Por ejemplo, aquí vámonos a cualquier otra ruta y vamos a escribir no login, sino sign in. Y observa que al presionar enter, se va al 404 porque lo escribí mal. Pero aquí al presionar, al escribir de nuevo /signin, observa que se va al login, se redirige automáticamente porque eso es lo que nosotros hemos definido aquí con el redirect. Una vez visto esto, volvamos de nuevo al private route y vamos a repasar qué es lo que estamos haciendo. Voy a colocar esto un poco más abajo para poder tener una visualización mejor. Y fíjate qué es lo que está sucediendo aquí. Private route es, por así decirlo, una ruta customizada. Nos va a cargar el componente route y va a recibir todos los parámetros que reciba private route, excepto el componente. Este componente lo va a renderizar, pero siempre y cuando el usuario exista. Si el usuario existe y está correctamente autenticado, me va a mostrar el componente. Si no existe, es nulo, no me lo va a mostrar. Por ejemplo, si aquí yo ahora simulo que el usuario sí está autenticado, pues ahora cuando entre al dashboard sí me muestra el componente. Pero en el momento en que yo ya tengo este usuario nulo, vemos cómo me redirige al login page. Y este sería el funcionamiento de esta ruta privada. Pronto haremos una modificación para mejorarlo un poco, pero ya vamos a eso. Antes de continuar, quisiera que creáramos un sistema de autenticación un poco más real. No vamos a utilizar una API, lo vamos a hacer todo local, pero por lo menos vamos a guardar este valor en un contexto para simular que lo tenemos en un lugar global de donde podamos acceder y tener varias funciones para iniciar y cerrar sesión. Así que ahora vamos a proceder a crear una carpeta dentro de SRC que contendrá un módulo relacionado a la autenticación. Podemos llamarlo out y aquí vamos a crear un out provider que almacenará el contexto y un hook que se llame useOut, que nos va a permitir acceder fácilmente a dicho contexto. Voy a cerrar todos estos archivos dejando únicamente el out provider y vamos a comenzar creando este contexto. Para ello vamos a importar el create context desde React. Aquí vamos a necesitar exportar dos cosas. Uno será el out provider, que lo exportaremos por defecto para poder colocarlo en un punto alto de la aplicación y suministrar el contexto de autenticación a los demás componentes. Y también vamos a exportar el out context, que nos va a servir para poderlo consumir en los componentes que necesitemos acceder
a dicho contexto. Y este outContext va a ser igual a un contexto que vamos a crear con createContext. Una vez está creado dicho contexto, vamos a crear el componente outProvider en este mismo archivo. Va a ser una función que va a retornar el outContext.provider. Es decir, cuando llamemos al outProvider, realmente estaremos llamando al outContext.provider. Ahora, como este componente outProvider necesitamos dotarlo de la funcionalidad de envolver, ¿y a qué me refiero con esto? Vámonos al app. Necesitamos colocarlo en un punto alto de la aplicación, por lo tanto, quisiéramos que, por ejemplo, estuviera aquí el outProvider. Pero este componente no podría simplemente envolverlo y ya. Para poder dotarlo de esta funcionalidad sin que este componente deje de renderizarse, necesitamos decirle que de la property especial children la renderice aquí dentro. Si esto te parece un poco confuso, por favor revisa el video en el canal donde se habla detalladamente del context y se explica esto mucho mejor. Ahora aquí vamos a necesitar pasarle un value, específicamente un context value, que es la información que vamos a pasarle a los demás componentes. Puede ser un objeto, puede ser un arreglo, puede ser la información que tú quieras. En este caso vamos a crear aquí un objeto con cierta información del usuario. Dicha información, como el usuario va a estar cambiando entre null y un valor y otro valor, pues vamos a crear un estado que pueda almacenar ese valor dinámico. User, setUser, va a ser igual al useState. Autoimportamos desde React, ahí está. Y como valor inicial vamos a decirle que va a estar en nulo. Es decir, en la primera carga de la aplicación el usuario no va a estar logueado. También vamos a crear algunas funciones. Podemos enviar una función de login y una función de logout. Aquí podríamos construir fuera una función, pero la voy a construir aquí dentro para aprovechar la sintaxis de los objetos que me permite crear aquí mismo la función de una forma sencilla. La función de login lo que va a hacer es actualizar el estado user con algún valor, como por ejemplo ID1, username, Luis50. Claro, si estuviéramos consumiendo desde la API, primero tendríamos que hacer la consulta, verificar que la autenticación se realizó con éxito y luego de eso la información del usuario que nos retornaría sería la que nosotros colocaríamos en este estado. Pero de igual forma, el último paso sería este que tenemos en pantalla, llenar el estado con el contenido del usuario. Y para cerrar la sesión, lo mismo haríamos la respectiva petición a la base de datos para eliminar el token o hacer lo necesario, pero el resultado final sería que aquí el estado lo estaríamos cargando con null. Guardo. Y ahora para poder utilizar este context value, para poder consumirlo, pues aquí ya tenemos el outProvider, pero tenemos que importarlo. Vemos que se importa correctamente y vamos a probar si esto realmente funciona. Dice que nos ha importado el createContext y es porque aquí lo coloqué con mayúscula y era con minúscula. Recargo y ya está funcionando. ¿Cómo podemos observar que el context ya nos esté dando información? Podemos revisar aquí en los components, context provider, y observar que aquí en el value tenemos el usuario que está en nulo, tenemos las funciones de login y de logout que harán el cambio en dicho estado usuario. Una prueba que puedes hacer es comentar este children. Y si recargas puedes observar que ahora en el árbol del documento, en el árbol de componentes, ya no tenemos más componentes debajo del context provider. Y eso es porque para que esos componentes aparezcan, nosotros tenemos que decirle que dentro del context provider renderice el children. Y en ese momento sí tendremos todos los respectivos hijos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar el hook useOut para poder consumir el contenido del contexto. Voy a crear el hook con RFC, el comando para crear un componente. Así creamos una función con la cual lo que vamos a entregar es el context value. Para consumir un contexto necesitamos importar el useContext, no confundirlo con createContext. Para consumir debemos importar es el useContext desde React. Ahora este context value va a ser igual a useContext y le pasamos el contexto que queremos consumir. En este caso sería el outContext. Autoimportamos y vemos que allí lo estamos trayendo desde outProvider.
Lo que nosotros consumimos es el contexto en sí. El out provider nos sirve es para dotar a la aplicación como tal de un proveedor. Cuando vamos a consumir, consumimos el contexto. Fíjate que esto que tenemos acá es básicamente esta constante, así que esto podríamos simplificarlo de esta forma si lo quisiéramos. También lo puedes dejar como estaba antes, no hay ningún problema. La cosa es que cuando utilicemos este hook, lo que nos va a devolver son los valores que traemos del contexto. En este caso sería el context value, el objeto que trae el user, el login y el logout. Así que si nosotros vamos a Private Route, donde estamos haciendo uso del usuario, ya podríamos traerlo directamente del contexto. Por ejemplo, nosotros vamos a traer un objeto que va a ser igual a lo que retorna el hook isOut. Vemos que se importa correctamente. Y aquí podríamos traer el user, podríamos traer el login, podríamos traer todo lo que tiene ese objeto. Sin embargo, voy a dejar aquí como nombre out porque me gusta más trabajarlo de esta forma. Y aquí podríamos decir que compruebe si existe un usuario autenticado, entonces retorna el componente. Si no existe, redirige al login. Si observamos aquí en el Context Provider, el primer valor es null cuando recién se carga el componente. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a una ruta privada, dashboard, vemos que nos va a redirigir al login. Sin embargo, si aquí le damos un valor diferente, por ejemplo ID1, username, LM, 400 o lo que tú quieras, lo he actualizado manualmente. Ahora, como ya hay un usuario, ahora sí carga el dashboard page. Pero si esto vuelve a ser nulo o se cierra la sesión, ya no podré entrar. Algo que también es muy agradable a la vista es crear algunas funciones auxiliares para cierto tipo de tareas, de forma que todo quede un poco más explícito. Por ejemplo, aquí podemos crear alguna función que se llame isLogged, que compruebe si el usuario está autenticado. Nos va a retornar, si el usuario es nulo, la doble negación al final nos retornará falso, pero si el usuario existía, si era un objeto, la doble negación al final nos retornará verdadero. De esta forma, en Private Route, ahora vamos a poder consultar por outIsLogged. Tenemos que ejecutar la función para que retorne el true o el false. Si vamos al navegador e intentamos entrar al dashboard, vemos que no podemos ingresar, nos redirige automáticamente al login. Pero en el caso que esto sí tenga un valor, por ejemplo, vamos a colocar aquí cualquier texto. Por ejemplo, vamos a colocar aquí algo como simplemente ID1. Ahora, como ya debe haber un estado en el context value, user, allí lo tenemos. Al ir al dashboard, ahí sí podemos entrar correctamente. Voy a volverlo a dejar en null. Y ya no podría entrar. Ahora vamos a mejorar un poco este sistema de autenticación. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Vamos a ir al login page y aquí vamos a crear un botón que nos sirva para iniciar sesión. Vamos a llamar a onClick, que llamará una función handleLogin. Aquí vamos a colocar algo como signIn, const handleLogin igual a función de flecha. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar out.login. Claro, para poder utilizar out, tenemos que llamar al hook useOut. Debemos autoimportarlo. Allí lo tenemos. Y vamos a probar si este botón funciona. Voy a recargar, vamos a ir al outContextProvider. Y vemos que aquí en el usuario tenemos nulo. A lo que vamos a presionar C9, vemos que se carga un nuevo valor. Por lo tanto, ya deberíamos poder entrar al dashboard. También vamos a crear un botón de cerrar sesión. Y ese respectivo botón vamos a crearlo en el navbar, por dar un ejemplo. Colocamos otro DLI, voy a borrar todo esto y en su lugar voy a colocar un botón que tenga el texto logout. Y aquí realmente no vamos a necesitar una función tan compleja, sino solamente llamar al out.logout. No hace falta ejecutarla, ya de esta forma el onClick la ejecutará cuando el usuario dé clic en el botón. Pero este out tenemos que recibirlo. Entonces aquí dentro del componente llamamos al hook useOut, lo importamos correctamente y ya lo podríamos utilizar. Revisamos, vemos que aquí tenemos el botón de logout. Si nosotros cerramos la sesión,
Vemos que correctamente se va a null el usuario y ya no podemos entrar a dashboard, por más que quisiéramos, pero si volvemos a iniciar sesión, vemos como ahora sí vamos a poder entrar al dashboard. Una cosa interesante sería que cuando iniciáramos sesión nos enviara a una página privada directamente. Entonces vamos a ir al login y vamos a utilizar una función que nos permite navegar a otra página. Es decir, vamos a hacer history.push. Recuerda que las URLs las podemos definir como objetos o como strings. Por ejemplo, dashboard. Claro, para poder utilizar este history, nosotros tenemos que traer el hook que nos permite usarlo. Use history. Y este hook lo vamos a traer desde React Router DOM. Y comprobamos qué sucede si cerramos sesión y ahora dentro del login iniciamos, vemos que nos lleva directamente al dashboard, que es el comportamiento que acabamos de programar. Ahora vamos a ver otra cosa que también puede llegar a ser muy interesante. Vámonos al App Router y vamos a decir que esta ruta de payments también va a ser una ruta privada. Simplemente cambiamos el componente y ya con eso debería ser suficiente. Ahora podremos ingresar siempre y cuando tengamos la sesión iniciada, pero si la cerramos, ya no vamos a poder entrar. Nos va a mandar al login. Sería muy bueno que si por ejemplo yo entro desde Payments al iniciar sesión, cuando inicie me envíe a Payments, a la página donde estaba antes, no al dashboard. Al dashboard solo me debería enviar si yo inicio sesión desde el mismo dashboard. ¿Cómo puedo hacer eso? Necesito obtener información de la URL anterior. Para así en el login page, en este lugar cuando yo hago la redirección, básicamente aquí tengo que enviar es la URL anterior. Recuerda que esto también lo podemos enviar en forma de objeto con todos los parámetros que queramos. Tenemos pathname, el search para la query, tenemos un state, tenemos varias cosas. Vemos que aquí en el formato objeto, si yo cierro sesión y vuelvo a iniciar, funciona correctamente la redirección. Ahora, ¿cómo puedo obtener la URL anterior? Vamos a obtener una constante llamada location mediante el hook useLocation, que nos trae la información de la URL. Vamos a hacer que cuando vayamos al login, imprima un console log de el location. Entonces, si nosotros vamos a la consola y nos vamos al login, observa que aquí tenemos varios parámetros. Entre ellos vamos a tener el que nos importa por el momento, que es el state. Y tú pensarás, ¿qué es esto del state? Puedes almacenar información y lo mejor es que puedes compartirla desde la ruta anterior. Las modificaciones en el state básicamente van a perdurar a lo largo de que tú vayas actualizando las rutas. De esta forma tú puedes guardar cuál fue la última ruta visitada y poder obtener ese valor desde la ruta actual. Entonces necesitamos almacenar en el location la ruta anterior y un muy buen lugar para almacenarla es en el componente private route. Para ello vamos a acceder a location, igual a useLocation, vemos que lo importa correctamente y para modificar el estado cuando realizamos la redirección necesitamos, en lugar de enviar un string, enviar un objeto que va a tener un pathname, login. Bueno, esto es una sentencia de JavaScript, dentro debo definir el objeto, voy a presionar F1, Format Document, para que se ordene, y aquí también le voy a indicar que vamos a enviar algo al state. El state, si no hemos enviado nada, debería estar en null, pero vamos a realizar una actualización, igual esto se puede actualizar múltiples veces. El state ahora va a ser un objeto, y en este caso vamos a indicar, mediante una variable que podemos llamar from, por ejemplo, este mismo location tiene la información total de la ruta actual. Es un objeto de tipo ruta que tiene pathname, tiene search, estado, entre otras cosas. Entonces, si lo guardamos, ahora al hacer la redirección se iría al login, pero adicionalmente en el estado estaría indicando la ruta anterior. Y si nos devolvemos aquí a login page, vemos que cuando imprimamos el location, voy a recargar. Fíjate que si nos vamos directamente al login, pues va a estar el state en null. Pero si vamos desde dashboard, fíjate que ahora en el state tenemos un from, tenemos un pathname, un search, etc. Tenemos la URL, tenemos básicamente el objeto de la URL. Igual si vamos desde payments,
Vemos que ahora vamos a tener aquí el path name, tenemos el path, tenemos distintos datos y lo que nos importa, de dónde venimos. Y ahora podremos utilizarlo. En location.state.from vamos a tener lo que necesitamos. Ahora recuerda que el state a veces puede ser nulo y si a nulo le colocas .from, te va a lanzar un error. Entonces es mejor utilizar el null safe operator para que si el state es nulo, de una vez arroje un defined sin intentar extraer el from. Voy a cortar esto porque esto me va a entregar básicamente una previous URL. De hecho, voy a crear una constante para que sea más sencillo, algo así. Y esto que estamos obteniendo es lo que vamos a enviar aquí, no como path name, sino directamente todo el objeto. Esto ya es un objeto que tiene path name, tiene estado, tiene todo lo que tiene la URL, lo que necesita React Router DOM para leer una URL. Entonces, si entramos desde Dashboard, vemos que ahora cuando vaya a ser sign in, se va para el dashboard. Pero si cierro sesión y me voy para Payments y yo entro desde Payments, inicio sesión, fíjate cómo ahora al iniciar sesión se va directamente a Payments. Lo único que nos quedaría solucionar es qué pasa si nosotros entramos no desde Dashboard ni desde Payments, sino entramos desde la ruta de login directamente. Es decir, desde una ruta que no tiene ruta anterior. Porque las rutas anteriores solo las están llamando las rutas privadas. Porque el estado de las rutas anteriores solo se está guardando cuando van desde las rutas privadas. Entonces, cuando vayamos a iniciar sesión, no va a encontrar a dónde redirigir y va a haber un problema. Porque aquí estaríamos haciendo un push a un defined. Esto que tenemos acá sería un defined. Fíjate aquí. Entonces, no podemos hacer un push a un defined. Vamos a indicarle que si este objeto URL no existe, es un defined, entonces hace el push simplemente a una URL string que sea dashboard. O puede ser home, o puede ser cualquier URL a la que quieras enviar al usuario si entra directamente desde el login sin intentar entrar a ningún otro enlace. Bien, vamos a probar y aquí cuando intentemos entrar me va a enviar al dashboard. Puede ser home, puede ser cualquier ruta que desees, pero ya tendríamos solucionada esa parte. Ahora nos faltaría solucionar algo más. En este momento el usuario se encuentra autenticado, pero no me gustaría o no sería tan conveniente que si ya está logueado en la aplicación pueda entrar a la ruta de registro o a la ruta de iniciar sesión. Es algo que sería incorrecto o no sería muy consistente. Por lo tanto, estas rutas tenemos que bloquearlas para cuando el usuario está autenticado y solo mostrarlas si el usuario no lo está. De lo contrario, redirigirla, por ejemplo, al home o al dashboard, a donde tú desees. ¿Y cómo hacemos eso? Suena un procedimiento muy similar al que hicimos con las rutas privadas. De hecho, lo es tanto que nos vamos a copiar casi todo el componente. Aquí dentro de SRC vamos a Routers y vamos a crear una public route. Nos copiamos toda la ruta privada, lo pegamos aquí, esto lo podemos borrar, cambiamos el nombre del componente. Y aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Ahora nosotros vamos a querer mostrar el componente solamente si el usuario no está autenticado para las rutas públicas. Si el usuario no está logueado, sí la vamos a mostrar, que va a ser en el caso del login y del registro. De lo contrario, los vamos a redirigir a una URL. Puede ser un objeto o vamos a enviar simplemente un string. No necesitamos enviar tanta información en este caso. Lo podemos enviar al home. En este caso, vamos a enviarlo al dashboard como lo hemos venido haciendo. Y ahora vemos que como no estamos extrayendo, no estamos usando para nada el location, lo podemos quitar y lo podemos retirar de aquí también. Ahora vamos a usar este componente public route aquí para el login y para registro. Vamos a darle control espacio, importamos, revisamos que aquí están las dos, perfecto. Vamos a colocarlas arriba para tener un poco más de orden. Aquí voy a recargar, observa que la sesión está iniciada. Aquí si intento entrar al dashboard o payments, me lleva al login porque la sesión no está abierta. Yo puedo iniciar sesión,
Perfecto, ya inició sesión y ahora cuando intento entrar al login me redirige a Dashboard. In Register también me redirige a Dashboard. Ya no puedo entrar a ellas. Seguramente tú quisieras hacer una prueba en algún momento de, por ejemplo, escribir a la fuerza el login. Y tú dirías, bueno, si yo escribo aquí login, pues igual como el usuario está autenticado me debería enviar al dashboard, no hay problema. Pero vemos que envía el login. ¿Y esto por qué está sucediendo? Bueno, vamos a explorar cómo nos damos cuenta de que ocurre aquí. Vamos al Context Provider y vamos al Value. Vemos que el usuario está nulo, o sea que no está autenticado. Vamos a entrar con Sign In. Ahora sí tenemos un usuario autenticado. Pero ahora, si nosotros nos vamos directamente a Login, desde la URL, no desde el enlace, cuando intentemos entrar, vamos a observar que se recargó la página, por lo tanto, ahora el usuario está en nulo. Mejor dicho, esa recarga de la página es lo que hace que se pierda completamente el estado. Y una forma de poder hacer pruebas correctamente en este momento es hacer los valores persistentes mediante un sistema de almacenamiento como el Local Storage. Para ello vamos a hacerlo de una forma sencilla. Aquí en el Out Provider vamos a decir que cada vez que se actualice el estado de usuario se almacenen los datos en el Local Storage. Para ello vamos a utilizar un efecto que se importa desde Riad. Importamos aquí el useEffect, el cual va a recibir una función que se va a ejecutar cada vez que el estado user cambie. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Va a reescribir el local storage.setItem. La clave de local storage va a ser user y el dato que va a almacenar en esa clave va a ser lo que tenemos en el usuario. Pero algo muy importante es que esto aquí debe ser un string, porque eso es lo que almacena el local storage. De lo contrario pueden haber inconsistencias. Entonces, para que no haya problemas, vamos a pasar esto que tenemos acá a un string mediante json.stringify user. Y ya guardamos como cadena de texto ese objeto. Ahora, cuando el componente se cargue por primera vez, en lugar de darle un valor inicial de null, vamos a decirle que obtenga esos datos del local storage. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, voy a colocarlo así para tener un poco más de espacio. Cierro el panel y aquí vamos a decir local storage.getItem y vamos a traer la clave user del local storage. Vamos a traer la información de esa clave. Pero ojo que esto que está acá, recuerda que es un string, es una cadena de caracteres. Entonces, para poderlo utilizar, vamos a necesitar convertirlo de nuevo a un objeto. Mediante json.parse, hacemos el proceso inverso, de string a objeto. Puede darse el caso de que el usuario elimine esta clave de local storage o que la primera vez no esté guardada. Por lo tanto, vamos a darle un valor opcional. Si esto no existe, pues vamos a decirle que sea nulo la primera vez. Cuando estamos tratando con autenticaciones reales, pues esto puede ser el token. Haríamos un proceso similar con el token o cosas que ya veremos en próximos videos. Vamos a probar si esto funciona. Recuerda, cada vez que cambie el usuario, actualiza la clave del local storage con el nuevo valor. Y la primera vez que se cargue el componente, pues revisa si hay algo en el local storage. Si es así, ese va a ser el valor inicial. Si no es así, pues el valor inicial será nulo. Vamos a ver qué pasa. Voy a recargar aquí. Vemos que la sesión está iniciada. Si yo recargo, no se cierra la sesión. Si yo le doy aquí login, no se va para el login porque aquí en Context Provider todavía está el user. Pero si cierro la sesión, pues ahora sí va a permanecer persistente. Y si yo recargo, sigue persistente el inicio de sesión o la sesión cerrada. Ahora un detalle algo que es muy bueno tener en cuenta es que el local storage puede fallar. Y esto es debido a problemas externos al programa. Puede ser debido al dispositivo del usuario que se quedó sin memoria, cosa que puede ser común en teléfonos viejos, o que el mismo usuario desactivó el local storage, o X o Y. Entonces, para prevenir fallos, aquí podemos hacer una comprobación, colocar un try catch para comprobar que esta instrucción se cumple correctamente. De no hacerlo, de no ser posible,
Pues algo que es recomendable es borrar mediante remove item ese ítem de local storage para que así no cree conflictos cuando lo esté intentando obtener la siguiente vez. Y también aquí podríamos enviar por consola el error o manejarlo como deseáramos. Probemos que siga funcionando como debería. Entonces aquí no puedo entrar a dashboard, inicio sesión, si recargo, sigue la sesión persistente, muy bien. Vamos a la consola, no tenemos errores, excelente. Y ahora, pues no parece ser muy consistente que yo pueda tener los enlaces para ingresar a login o a registro desde este menú de navegación si yo estoy autenticado. De la misma forma, si yo no lo estoy, no debería poder ingresar a dashboard y payments. A menos que tú lo quieras así, claro, puede ser que sí. Pero vamos a restringir el acceso nosotros. Para ello, vamos a ir al componente navbar y vamos a ver las rutas que queremos restringir, o los enlaces que queremos ocultar, mejor dicho. Queremos ocultar el botón de logout si el usuario está logueado. Entonces podemos hacer algo como out.isLogin o isLogged. Recuerda ejecutarlo para que esto retorne true o false. Colocamos y dentro lo que queremos mostrar. Si el usuario está logueado, pues me va a mostrar el botón de cerrar sesión. De lo contrario, no lo muestra. Voy a copiar esta sentencia. Y ahora payment y dashboard lo quiero mostrar si el usuario está logueado. Entonces voy a subir esto hasta acá. De esta forma, estos tres elementos me los va a mostrar si el usuario está logueado. Pero como son tres elementos y solo puedo retornar uno, voy a retornar aquí un fragment que los envuelva a los tres. Formateo, listo, guardo y ya se puede. Vamos a hacer algo similar aquí con login y register. Pero ahora vamos a comprobar que el usuario no esté logueado. Si no está logueado, me va a mostrar estos dos enlaces de login y registro. Como son dos, de nuevo voy a necesitar un fragment que los envuelva. Ok, este signo de admiración no, aquí va. Aquí. Ahora sí, formateo. Y ya estos enlaces los debería mostrar solo si el usuario no está logueado. Vamos a ver. El usuario está logueado, puedo entrar perfectamente a todas las rutas, pero si cierro sesión, no se muestra ni el botón de cerrar sesión y tengo aquí el login y registro. Y ya con esto hemos avanzado un buen camino, ya prácticamente hemos solucionado varios inconvenientes comunes referentes a la autenticación. Y ya nos quedaría por abordar un único tema, al menos en este video. Realmente esta librería tiene muchas cosas para ofrecer, pero quiero mostrarte las principales que se van a usar prácticamente en todas las aplicaciones. Ya con esto terminamos esta sección y vamos ahora con la última. Se trata de cómo manejar routers hijos o routers anidados. Así que vamos a la siguiente sección. Bien, vamos a comenzar con la última sección, en donde veremos cómo crear routers hijos o routers anidados. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos un grupo de rutas que son similares o podrían agruparse. Por ejemplo, veamos aquí categories. Vamos a decir que ahora vamos a tener varias rutas parecidas, una ruta exacta que va a ir hacia el path /categories y /terror, supongamos que es series, películas o algún contenido, y aquí queremos renderizar la categoría terror. Ahora supongamos que tenemos otro enlace que tiene una página especial también para esta categoría, por ejemplo de acción, y un enlace final que sea, por ejemplo, anime. Fíjate que aquí tenemos un grupo de rutas que son relativamente similares. Podría decirse que tenemos una ruta principal
donde se podrían tal vez mostrar todas las categorías, y una ruta donde se muestre contenido específico de una categoría que sería terror. Asimismo, podrías tener otra cuarta ruta indicando que se muestra un texto específico para categorías variables, pero estas tres las necesitamos fijas porque tal vez son especiales y les dedicamos una plantilla única, entre muchas cosas que pueden suceder. Pero lo que quiero mostrarte más que todo es cómo poder agruparlas en un router. ¿Y esto puede ser con qué objetivo? Imagina que este grupo de rutas necesita un menú de navegación adicional, pero quiero que esté solo en este grupo de rutas. Por lo tanto, en ese momento sería bueno tomar la decisión de agruparlas de alguna forma e indicar que ese menú de navegación va a estar solamente para estas rutas. Será un procedimiento que también nos permitirá aprender cómo separar la aplicación en distintos routers y así poder, por ejemplo, quitar el menú del login y el registro y dejarlo en el resto de las rutas, separando la aplicación en dos routers. Es algo que también se puede hacer. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es separar solo estas rutas de categoría en un router independiente y agregarle un pequeño menú de navegación. ¿Y de qué forma podemos hacer eso? Primero vamos a ver si esto funciona. Si nosotros nos vamos a Categories /terror, vemos que se carga Category Terror. Ahora si nos vamos a Categories Action y Anime, vemos que todas se cargan correctamente. Ahora si colocamos un valor que no exista, pues se va a la página de 404 not found. Ahora quiero replicar este funcionamiento en primera instancia, pero utilizando un router externo. Para ello voy a crear un nuevo componente y lo puedo crear aquí mismo en este archivo, ya luego lo voy a exportar, pero lo voy a crear aquí primero para poder tener acceso a varios componentes y que sea más sencillo. Puedo crearlo por ejemplo arriba, o lo puedo crear abajo si utilizo una función normal. Si utilizara una función de flecha, tendría que crearlo arriba obligatoriamente, pero con una función tradicional no ese es el caso. Entonces vamos a hacer el Categories Router. Este router o subrouter, como lo quieras llamar, va a tener aquí dentro un switch. Y dicho switch va a albergar todas las rutas que nosotros necesitemos agrupar. En este caso serían todas las relacionadas con categorías. Voy a colocarlas aquí, voy a formatear. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que todas estas rutas las lea el router principal? Pues es bastante sencillo. Voy a copiar el nombre de este componente del Categories Router y aquí voy a crear una ruta que no puede ser exacta, va a apuntar a Categories. ¿Y por qué no puede ser exactas? Porque yo necesito que esta ruta la renderice si por ejemplo entra a Categories Action, a Categories Terror, a Categories Anime o a cualquier otra, yo necesito que entre. Entonces, si yo la coloco exacta, solamente va a entrar para /categories y no va a entrar para las demás. Entonces, aquí yo voy a necesitar que no sea exacta. Y ahora, el componente que va a renderizar va a ser el Categories Router, que es el que yo tengo aquí abajo. Pero aquí hubo un problema al escribirlo. Ok, el problema está aquí. Y vamos a ver qué pasa. Se carga Category Terror. Si entro a Categories Anime, se carga Categories Anime. Y vamos a ver el primer problema. Si aquí yo entro a una ruta que no existe, va a entrar a la ruta de Categories. No va a entrar a la ruta de error 404 not found, porque al Categories poder hacer match con esta parte, ya va a entrar a esa ruta y no va a poder entrar a la de error 404. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Cuando yo esté manejando un router hijo, entonces voy a necesitar hacer la siguiente configuración. Fíjate que aquí tenemos la ruta de error 404. Yo podría decir error 404 aquí y más bien crear una ruta debajo de ella que diga que para todas las demás rutas haga una redirección a la ruta /404. De hecho, aquí también debe ser /404. Vamos a probar la primera parte. Vamos a, por ejemplo, ir a About y coloquemos una ruta que no existe. Y vemos que se va a 404, perfectamente ocurre. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí en Categories? Si aquí colocamos un /anime, funciona, pero si colocamos una ruta que no existe, pero que hace match con Categories, pues entra a Categories, entra a este router, pero no hace absolutamente nada relacionado con el error 404. Entonces aquí en el Categories Router
vamos a colocar una línea similar a esta. De hecho, va a ser prácticamente la misma. Que haga que se vaya al error 404. De esta forma, si ahora entro a Anime, Categories, Anime, entra correctamente, pero si no existe, hace match con Categories, pero luego lo redirige al error 404. Y con eso ya hemos solucionado esa parte. Ahora vamos a crear un submenú aquí en Categories. Digamos que yo quiero mostrar un submenú solamente en este lugar. Yo podría, por ejemplo, aquí colocar un fragment o un div, lo que quiera, y hacer como una pequeña plantilla que adicionalmente a lo que renderiza el switch, yo también quisiera crear aquí un componente, por ejemplo, Categories Navbar. Vamos a hacer algo realmente sencillo, simplemente vamos a colocar una UL con una LI y aquí le colocamos un link que se vaya a Categories, Terror, y hacemos lo mismo para Anime, y hacemos lo mismo para Action y para Anime. También podemos hacer otro enlace para todas. De hecho, aquí esto tenía que abrirse y cerrar para poder colocar el nombre. Y bien, aquí tenemos básicamente un pequeño menú solamente para los elementos, para las rutas que están en el router de Categories. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a Categories y vemos que aquí tenemos un submenú. Vamos a All, no entra, Error, Action y Anime entra, pero en All no entra, y es porque aquí no es Categories All, esto no existe. Aquí tendríamos que ir directamente a Categories. Y ahora sí nos mostraría la página original de Categories. Y observa algo interesante que dije que te iba a mostrar en otra ocasión. Fíjate que aquí en Categories, este Categories puede seguir seleccionado si yo estoy en una subcategoría. ¿Y eso cómo puedo hacerlo? Aquí en el navbar vamos a buscar la ruta de categorías y como esto tiene subrutas, yo puedo quitarle el etsat. De esa forma, cuando haga match con estos primeros caracteres, pues quedará seleccionado. Por ejemplo, aquí hace match y está en terror, queda seleccionado. Aquí en all también, igual en action y en anime. De igual forma, a estos links también puedo asignarles un natlink, lo puedo importar desde Real Router DOM, utilizarlo y asignarle una clase para cuando estén activos. Asignarle exactamente este atributo. Active Class Name y le pasamos la clase Active que ya definimos en el index CSS. Y fíjate que aquí estamos en Categories y hace match con All, hace match con Terror, con Acción, pero aquí en All tenemos que hacer una configuración adicional. Y es que la ruta principal, para evitar que haga match al mismo tiempo que todas las demás, vamos a necesitar que esta ruta sí sea exacta. Las demás no. De esta forma, esta solo va a hacer match con ella misma. Y las demás funcionarán correctamente. Ahora este router podrías colocarlo en un archivo independiente, ya que esto ya está haciendo crecer demasiado este archivo. Por lo tanto, voy a crear aquí otro router que va a ser el Categories Router. Y voy a cortar esta función. Ahora aquí voy a pegarla y voy a exportarla por defecto. Guardo y aquí donde tenía el Categories Router voy a importar con control espacio, importo la función. Aquí está. Pero aquí ahora tengo muchas cosas que necesito importar. Necesito el componente natlink. Y vemos que se dice importar el Real Router DOM. Necesito el switch. Necesito el route. Bien. Y ahora en el app router tendremos varias cosas que no usamos. Por ejemplo, este link y este natlink ya los puedo quitar de aquí.
Y Categories Page tampoco lo estoy usando, lo puedo quitar. Ya tenemos todas las rutas de categorías separadas en un router independiente y puedo navegar a través de ellas sin ningún tipo de problema. Ahora, estas rutas sin problema las puedo proteger. Por ejemplo, digamos que a las rutas de terror no quiero poder acceder así nomás, sino quisiera estar autenticado para poder acceder. Entonces aquí en el router de categorías bastaría con indicar que esta ruta de terror va a ser una ruta privada. Y ya el componente hace todo el proceso de fondo. Pero ojo que aquí en la configuración que nosotros hemos hecho no podemos utilizar el children del componente, sino aquí nosotros hemos configurado que para las rutas privadas el componente lo vamos a pasar por el prop component. También podríamos colocar un condicional de que si component no existe o si existe children, renderizar uno o el otro, pero sería un poco más complicado. Entonces, eso lo dejo para si quieres desarrollar mucho más este private route, lo puedas hacer a tu gusto y puedas mejorarlo al 100%. Pero por ahora vamos a solucionarlo de esta forma. Vamos a dejarlo como lo hemos venido utilizando, cerrando la etiqueta aquí mismo, y el contenido lo vamos a pasar aquí en component. Y creamos un pequeño componente que simplemente renderice este H1. Voy a hacer clic en Format Document para que se organice un poquito más. Este private route lo tengo que importar, ya está importado. Observamos que aquí tenemos las categorías, puedo entrar a All, a Action, Anime, pero en terror me envía directamente el login. Pero ahora si yo inicio sesión, puedo ver terror correctamente. Y de hecho, como desde esa URL fue que me redirigió al login, vemos como me redirige de nuevo a esa URL exactamente al iniciar sesión. Ahora vemos un concepto bastante interesante y es el hecho de que si ya nosotros estamos indicando aquí en el router principal de que la ruta de category se va a manejar por un subrouter o un router anidado, pues nosotros no deberíamos tener que estar indicando categories a cada momento. Ya te puedes estar imaginando que se podrían hacer cosas como guardar esto en un estado, entre otras cosas, pero ya hay un hook y nos simplifica mucho el trabajo. Esta URL es especial porque nos va a permitir construir las rutas de acuerdo a la URL anterior que llamó a este router. Voy a imprimir console.log de URL para ver que tiene exactamente este valor. Debo importar el useRouteBadge de aquí de ReactRouterDOM. Fíjate que esa URL tiene categorías. Si yo accedo a cualquiera de estos elementos del submenú, esa URL tiene el valor de categorías, que es el link o la URL anterior mediante la cual yo accedí al router hijo. Por lo tanto, como esa información de la ruta anterior ya la tenemos, no tendremos que estarla escribiendo a cada rato y colocar aquí simplemente la URL y hacer lo mismo en todos los lugares. Aquí puedo cortar sentencia JavaScript, template string, la pego y este categories ya lo va a tener la URL que nos trae el hook useRouteMatch. Aquí algo similar, pero para acción. Y finalmente algo similar para anime. Guardo y podemos observar que esto sigue funcionando porque el hook ya tiene la URL anterior que era /categories y nosotros configuramos para que se sincronice con la nueva. Yo sé que este concepto puede ser complicado al principio, sin embargo quiero permitirme hacer otro ejemplo más para que puedas profundizar y tener total seguridad de este conocimiento que estás adquiriendo. Y es que aquí en lugar de renderizar este componente, voy a renderizar un router que ya sería el tercer nivel, es decir, estaría el router de categorías y aquí tendríamos un router para la subcategoría de terror. Vamos a colocar aquí el terror router. Vamos a crear este componente abajo, por ejemplo, function terror router y aquí vamos a retornar
cierto JSX. Recuerda que como esto es un router hijo, aquí tenemos que colocar un switch para que discrimine las rutas y aquí vamos a colocar varias rutas. Aquí vamos a necesitar que haga categories, terror y coloquemos un subgénero como gore, por ejemplo. Y que esto renderice un H1 que diga gore. Y aquí otra ruta que diga suspense, por ejemplo. Y a la vez vamos a renderizar otra ruta para todo lo de terror. O como lo estamos manejando anteriormente, category terror. Bien, esto vamos a colocar más bien un H3 porque ya sería un router de tercer nivel para ver la diferencia. Y aquí vamos a colocar un div, puede ser un fragment, porque vamos a crear un pequeño menú de navegación que tenga un UL, un LI y tenga algunos links. No voy a colocar nap links, van a funcionar exactamente igual como ya lo hemos visto. Vamos a dejarlo simple, un link que vaya a este enlace y que tenga el texto gore, otro que vaya, bueno, este debería ser simplemente terror, así como tal, y debería ser exacta para que no haga match con las demás, porque es una ruta más general. El enlace a categories terror y esta ser una ruta exacta en caso que yo necesite usar un nap link, si no, no sería necesario, igual lo voy a dejar. Entonces, aquí sí voy a colocar en el enlace que dice all. Aquí tendría el de gore y finalmente tendría el enlace que va hacia suspense. Fíjate que parece bastante, pero es realmente lo mismo que ya hemos hecho antes. Simplemente esto es un componente que tiene un div con un menú de navegación, algunos links hacia algunas rutas, que ya serían de tercer nivel. Y en este switch estaríamos discriminando las distintas rutas para mostrar uno u otro componente. Ahora ese componente Terror Router lo estaríamos mostrando cuando nosotros nos vayamos aquí al path Categories Terror. Recordemos que con estas rutas generales nosotros necesitamos que cuando accedamos a Categories Terror Suspense, por ejemplo, también acceda. Entonces esto aquí no puede ser exacto. La ruta donde invocamos un router no puede ser exacta. El link tenemos que colocarlo aquí, porque ahora estamos usando el link. Ahora vamos a ver si algo falla. Ok, estamos logueados correctamente. Entonces podemos entrar a terror porque estamos logueados. Aquí tenemos ya algún error. Vamos a ver si podemos por lo menos cargar algo. No, no se puede. Ok, creo que este link no puede tener el atributo exact. Que la ruta está mal escrita. Tenemos que colocar el slash, y aquí sería muy bueno colocar la exacta para cuando configuremos lo del error 404. Bien. Ahora sí, vemos que nos marca gore, hold y suspense. De la misma forma podemos hacer el ejercicio de intentar que nos queden activas, transformándolo en un nap link y colocando el parámetro de la active class. Finalmente tenemos que resolver también ahora el problema del error 404 si nos vamos por ejemplo a una URL que no existe pero dentro de este subrouter hace match con categories terror y ya no encuentra el error 404. Entonces lo que hacemos es que vamos a redireccionar al final a un error 404 dentro de este subrouter. Guardamos y ahora sí, si nosotros entramos a categories terror, cualquier cosa, pero ahora colocamos slash, algo que no existe, nos envía al error 404. Y ahora para finalizar vamos a simplificar un poco estas rutas. Puedes notar que a medida que vamos teniendo URLs más largas, va a ser mayor la cantidad de texto que tenemos que escribir para cada ruta. En este caso, como estamos utilizando routers anidados, podemos aprovechar la función del match, que nos va a permitir tener acceso a la ruta anterior desde la cual llamamos a este router. Específicamente, se va a guardar en una variable URL que nos entrega el useRouteMatch. Y nosotros podremos acceder a ella mediante const URL, que va a ser igual
iUseRouteMatch, el cual debemos verificar que lo haya importado correctamente desde el React Router DOM. Ahora, si nosotros hacemos un console log de esta URL, podemos observar que contiene en este momento /categories/terror. Vamos a comprobarlo. Puedes observar que tenemos dos console log, uno que está en la línea 14, y esto es porque este es el match que se hacía directamente en el categories router. Y aquí tenemos el segundo match, que es el que acabamos de imprimir en el categories terror router. ¿Y por qué se almacenan estos valores? Observa que en el router anterior imprime la URL de categories, que es por la cual al hacer clic aquí en categories llegábamos a este router inicial. Pero si aquí hacemos clic en terror, para llegar a terror nosotros estaríamos apuntando a categories terror. Entonces el router tendría acceso a esa URL mediante la cual nosotros llegamos al router de categories terror, que sería esta última que imprimimos, /categories/terror. Por lo tanto, nosotros ahora podríamos utilizar esta URL para poder rellenar la información del router sin tener que escribir cada una de estas cosas. Estos son enlaces y por lo general los enlaces están en un componente aparte, por lo que no me preocuparé por rellenarlos. Pero esto sí suele usarse en el caso de la definición de las rutas. Aquí, en lugar de utilizar categories terror, puedo utilizar la variable que ya trae la información del match con un template string, imprimir URL, y puedo hacer lo mismo para las demás, reemplazando /categories/terror por la URL del match, y de igual manera para suspense. Ahora comprobamos que siga funcionando. Podemos navegar correctamente entre cada una de las subcategorías sin ningún inconveniente. Ya puedo quitar este console log, voy a quitar el de la línea 14 también, y ya quedaría por terminado este video. También quiero mostrarte dónde puedes seguir aprendiendo conceptos acerca del React Router DOM. Y en este caso, ya cuando comprendes cómo es el funcionamiento de la librería, es un buen momento para poder ir a la documentación oficial de la misma, la cual, si bien no es tan didáctica, es el lugar donde obtendrás la información de primera mano acerca de las distintas novedades que irán actualizando con el tiempo. Puedes observar que en este momento en la página, en la parte izquierda, tienen varios ítems a los que puedes ingresar, como parámetros de la URL, nesting, redirects, custom links, animaciones, varias cosas a las cuales puedes echarles un ojo para poder ir dominando cada vez más las distintas cosas que nos ofrece esta librería. Y ya con la práctica, aplicando estos conceptos en proyectos, estoy seguro de que se podrá tener un entendimiento muy completo sobre el tema del routing, que está presente en el 99% de las aplicaciones. Espero que te haya gustado este video y te haya servido. Nos vemos en el siguiente video.